Vamos a arrancar esta clase agradeciendo a Dios por todo lo que nos ha dado. Agradecemos al Señor porque nos ha acompañado. Ya llevamos varias clases juntas, estudiando la palabra de Dios, estudiando, conociendo al Dios vivo. Este maravilloso estudio que ha hecho Paul Washer, en el cual nosotras podemos estudiar y podemos acompañar también por medio de otros teólogos y otros estudios más. Agradecemos al Señor porque Dios siempre está a nuestro lado, no nos deja. Si sos mujer y querés pertenecer al grupo que tenemos un grupo de oración, tenemos un grupo de hermanas en las que nos apoyamos unas a otras. Si alguna necesita algún consejo lo damos. Hay hermanas muy sabias. Estamos para apoyarnos, para sostenernos unas a otras. Si querés pertenecer a nuestro grupo de WhatsApp, me podés contactar por las redes sociales. Y si querés pertenecer a estos grupos, bienvenida Maura y bienvenida Diana. Si querés pertenecer al grupo, estás invitada. Es lindo compartir con las demás hermanas. Bienvenida Andrea, André. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar hoy día. Vamos a hacer una oración. Si hay alguna que quiere orar, puede levantar la mano. Bueno, si no voy a arrancar yo, así no se nos hace tarde. Bueno, Padre amado, que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, comienzo esta oración. Gracias, Señor, por darnos la gracia de ser tus hijas, Señor, por habernos elegido, por haber salvado nuestra alma, Señor. Gracias, Padre, por habernos elegido desde antes de la fundación del mundo, porque no siendo nada, Señor, mereciendo tu ira, Señor, tú tuviste misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque sabías que nosotros merecíamos la ira tuya, íbamos a merecer por nuestro pecado, Señor, pero tú has tenido misericordia, Señor. Mandaste a tu Hijo para redimirnos en la cruz. Vamos a estudiar la santidad tuya, Señor. Danos el temor, Señor, la sabiduría. Danos todo lo que necesitamos para poder entender esta clase, Señor. Tú quieras guiarnos, Señor, para dar la clase, Señor. Tú quieras darla, Señor, y que podamos ser instrumentos tuyos, Señor, para que esta clase pueda quedar grabada en nuestros corazones, Señor, y pueda dar fruto, Señor. Te lo rogamos por todos los que te necesitan, por los hermanos que están en México, que hay problemas, Señor, con las lluvias, Señor, y con los huracanes. Señor, ten misericordia de ellos. Te pedimos por todos, en el nombre de Jesús. Amén. Introducción por Arthur Pink. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo. Apocalipsis capítulo 15, 4. Solo Él es infinita, independientemente e inmutablemente santo. Con frecuencia Dios es llamado el santo en la Escritura. Y lo es porque en él se halla la suma de todas las excelencias morales. Es pureza absoluta sin la más leve sombra de pecado. Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Primera de Juan 1:5. La santidad es la misma excelencia de la naturaleza divina. El gran Dios es magnífico en santidad. Éxodo 15:11. Por eso leemos, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc 1:13. De la misma manera que el poder de Dios es lo opuesto a debilidad natural de la criatura, y su sabiduría contrasta completamente con el menor defecto de entendimiento, su santidad es la antítesis de todo defecto o imperfección moral. En la antigüedad, Dios instituyó algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de su santidad. Segunda de Crónicas 20:21. El poder es la mano y el brazo de Dios, la omnisciencia sus ojos, la misericordia su entraña, la eternidad
su duración, pero la santidad es su hermosura. Es esta hermosura lo que le hace deleitoso para aquellos que han sido liberados del dominio del pecado. A esta perfección divina se le da un énfasis especial. Se llama santo a Dios más veces que todopoderoso y se presenta esta parte de su dignidad más que ninguna otra. Esta cualidad va como calificativo junto a su nombre más que ninguna otra. Nunca se nos habla de su poderoso nombre o su sabio nombre, sino su grande nombre y sobre todo su santo nombre. Este es su mayor título de honor. En esta resalta toda la majestad y respetabilidad de su nombre. Esta perfección, como ninguna otra, es celebrada ante el trono del cielo por los serafines que claman: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Isaías 6:3. Bien, muchas gracias, Carito. Qué hermoso. No sé si les gustó esta presentación que hace Arthur Pink porque a mí me deleitó de la forma poética en la que él muestra la importancia de la santidad de Dios. Es, estamos hablando del carácter de Dios, algo muy importante. Me encantó, sinceramente, por eso la puse. Ahora sí, vamos a arrancar con la clase número 16, la santidad de Dios. Dios es santo. Ahora sí, Carito, si quieres leer, avísanos cuando termines. Dios es santo. El significado de santo. La palabra santo traduce el vocablo hebreo kadosh, el cual significa separado, marcado, puesto aparte o retirado del uso común. Cuando se refiere a Dios, esta palabra tiene dos significados importantes. Dios es trascendente sobre su creación y sobre la corrupción de su creación. Dios es trascendente sobre su creación. La palabra trascendencia proviene del verbo latín trascendere. Trans es igual sobre, más iscandere es igual escalar, que significa ir más allá, levantarse sobre o exceder. Como creador, Dios está sobre su creación y es totalmente distinto de todo ser creado. La distinción entre Dios y el resto de su creación no es meramente cuantitativa, lo mismo pero más grande, sino cualitativa. Dios es un ser completamente diferente. A pesar de su esplendor, todos los demás seres en la tierra y en los cielos son meras criaturas. Solo Dios es separado, trascendente e inaccesible. La santidad es el atributo preeminente de Dios y la verdad más grande que podamos aprender acerca de Él. Todos los demás atributos divinos que hemos estudiado y estudiaremos son expresiones de su santidad, que demuestran que Él es distinto de su creación, absolutamente separado, un ser completamente diferente. La naturaleza triuna de Dios es una expresión de su santidad. ¿Hay algún otro ser creado que sea tan incomprensible, misterioso y maravilloso? Decir que Dios es espíritu es expresar otro aspecto de su santidad. ¿Hay algún otro ser creado que sea tan libre y sin obstáculos? La perfección, naturaleza eterna, autoexistencia, inmutabilidad, omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia de Dios son cada una expresiones de su santidad. ¿Hay algún otro ser creado que sea tan grande y digno de reverencia? Mientras continuamos nuestro estudio de los atributos de Dios y caminamos
delante de Él, debemos tener en mente esta gran verdad específicamente. Dios es santo y todo lo que Él es y hace es una expresión de su santidad. Dios, Dios es trascendente sobre la corrupción de su creación. La santidad de Dios significa que Él trasciende la corrupción moral de su creación y que está separado de todo lo que es profano y pecaminoso. Dios no puede pecar, ni puede complacerse en el pecado, tampoco puede tener compañerismo con éste. Es imposible sobreenfatizar la importancia de la santidad de Dios. Lo que entendamos acerca de este atributo influenciará cada aspecto de nuestra relación con Él, como las Escrituras declaran en Proverbios 9:10. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La santidad de Dios. Es importante entender que la santidad de Dios es intrínseca o inherente, interior, esencial, que es propio de su naturaleza. La santidad no es meramente algo que Dios decide ser o hacer, sino que es esencial para quien Él es. Él es santo. Dios tendría que dejar de ser Dios para no ser santo. Tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo que no sea santo. Esta es una verdad maravillosa que inspira gran confianza en Dios. Primero, en las escrituras un nombre tiene gran significado o importancia y comunica algo acerca de la persona que lo lleva. ¿Cuáles son los nombres dados a Dios en los siguientes versículos y qué nos comunican acerca de su santidad? A. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Dios es santo, separado y distinto de todos los demás seres y cosas. No hay ninguna ilustración o ejemplo que sean adecuados para comunicar quién es Él verdaderamente. Si pedimos a otro hombre que se describa a sí mismo, él puede señalar a otros seres humanos y decir, soy como él o soy como ella. En cambio, Dios es incomparable. Y aún el más grande de los arcángeles en el cielo es un ejemplo adecuado de quién es Dios. Cuando Moisés preguntó a Dios quién era él, Dios solo pudo señalarse a sí mismo y declarar, yo soy el que soy. Esta verdad nos ayuda a entender la gran importancia de la revelación de Dios en Cristo. Jesús es Dios en carne y la única imagen o ejemplo verdadero de quién es Dios. Juan 14:9, Colosenses 1:15. Dios ahora contesta cada pregunta acerca de sí mismo señalando a su Hijo y declarando, yo soy como Él. Un minuto, antes de seguir. ¿Vieron qué grande? O sea, yo soy el que soy. Dios es incomparable, trasciende todo, todo. Y bueno, nada hay que se lo pueda comparar a Él o que podamos ver. Pero la Biblia nos dice, yo soy, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Tenemos un Dios creador, un Dios eterno, un Dios infinito, espíritu, todos los atributos que venimos estudiando de Dios, ¿no? Y este Dios grande, eterno, único, como Él en su sustancia, en todo, este Dios verdadero lo podemos llegar a conocer, aunque sea un poquito, a pesar de nuestra finitud, por medio. Hasta aquí puedo leer mis hermanas. Bueno, dale, gracias, Carito, muchas gracias. Vamos a estar orando por vos. Nosotros, aunque sea un poquito en nuestra finitud, nosotros vamos a poder
entender algo por medio de Cristo. O sea, este Dios tan grande se ha dado a conocer por medio de su Hijo, que es Dios grande, que se hizo carne su Hijo, y se dio a conocer, vino a este mundo. Entonces es maravilloso entender esto, porque algo de Él podemos conocer a través de su palabra. Bien, sigo leyendo yo y digo, bueno, después cuando alguna quiera leer, me avisa. Dios es santo y temible, dices, es su nombre. Redención ha enviado a su pueblo para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. La palabra temible traduce el hebreo yaré, y el cual significa temer. En este contexto denota que Dios inspira sobrecogimiento y reverencia. Un entendimiento correcto de la santidad de Dios siempre tendrá como resultado una profunda reverencia ante Él. Existe el temor del miedo, del terror, pero también existe el temor que es por amor y que produce una reverencia. Más adelante vamos a ir viendo qué es lo que produce la santidad de Dios. Por eso la gente habla, pero no conoce. Muchas veces hablan y no tener reverencia es propio de una ignorancia acerca de Dios. Porque si realmente lo conocieran, temblaríamos ante su presencia. Entonces que Dios nos dé un temor reverente, que nos produzca adoración a Él, porque el temor de Dios, el verdadero temor de Dios nos produce adoración, nos produce darle la reverencia y la gloria que Él tiene, o sea, darle a Él su lugar y nosotros ubicarnos en nuestro lugar. Eso produce el santo temor, y dice, Él es santo y temible. Para nosotros va a ser una bendición cuando lleguemos al día del juicio, porque Jesús ya pagó por nosotros, pero para los demás va a ser terrible. Y hoy en día ellos viven como si nada les importase, como nada. Sin embargo, nosotras cuando lleguemos a ese día, va a ser un día glorioso, porque nos vamos a encontrar con nuestro Salvador y va a ser algo maravilloso. Entonces, hoy en día nosotros tememos a este Dios que adoramos. Sin embargo, ellos lo ignoran o lo adoran a su forma. Pero el día de mañana ellos van a pedirle al Señor misericordia. Y ya va a ser tarde, lamentablemente. Dice, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Entonces acá dice que Dios es alto y sublime. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo, es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los hombres y para vivificar el corazón de los quebrantados. Miren qué lindo esto, porque nosotros estamos viendo un Dios tan grande, tan maravilloso, tan único, eterno, grande, trascendente, pero tan grande que se achica, o sea, que también tiene lugar, no que se achica, sino que también tiene lugar en nuestro corazón. Es un Dios tan grande, tan maravilloso, que no nos olvida, dice, Él vive en el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios está en nuestras situaciones más difíciles, aunque pareciera que estamos solos, aunque pareciera que tuviéramos que vivir solas ciertas situaciones o que no hayan solución o que nadie nos entienda, dice que Él está, o sea, el Dios tan grande y trascendente puede estar con nosotros en nuestra pequeña situación, Dios que está sosteniendo el mundo por su gracia común, sostiene a todo. Él está también en nosotros y está fortaleciéndonos y guiándonos
es maravilloso estudiar de Él y conocerlo. Dice en los versículos anteriores, las palabras tales como santo, temible y sublime fueron usadas para describir a Dios. ¿Qué te comunican estas palabras acerca de la santidad de Dios? Las que hemos leído anteriormente, bueno, a mí me comunican reverencia, admiración, temor, porque estamos ante un Dios sublime y soberano. No sé si hay alguna hermana que quiera decir algo. Estas palabras que hemos estudiado, qué les ha parecido? Es alto y sublime, es temible, es santo y temible. Yo soy el que soy. Judith, te escuchamos. Que la verdad la imaginación no alcanza a entender, somos tan finitos y que por eso muchas veces en nuestra finitud tomamos en poco la santidad de Dios, que es verdaderamente apartado. En Habacuc dice, limpio eres de ojos para ver el mal. Nosotros muchas veces hemos tenido en poco la santidad de Dios y atrevidamente le desafiamos en su santidad y la ofendemos cuando pecamos. Entonces es necesario que aunque sea poca nuestro entendimiento, tengamos claro que Dios no va a poder ser insultado jamás por que nosotros hemos tenido en poco su santidad, su apartamiento total de la maldad. Gracias. Este tema es extraordinariamente importante para mí porque es una forma de conocer a Dios, porque en mi caso que estoy iniciando, pues a veces no tenemos esa certeza de confiar. A veces nos guardamos muchas cosas, pero es importante conocer a Dios, que es todopoderoso, es un Dios que todo lo ve, todo lo sabe. Aquí en estas palabras extraordinarias que dice es alto, sublime, esas palabras lo dicen todo de Dios. Temible y santo. Debemos confiar plenamente en Dios, pues depender totalmente de Él. Se puede entender que es el único Dios verdadero, perfecto, totalmente para depender de Él. Esas palabras que acabamos de leer, bueno, yo de escuchar, porque siempre acostumbro a sacar copia a todas las lecciones, como vamos, y me llena cuando dice, yo soy el que soy, es el único, ya no tenemos que buscar en otro lado, ya no tenemos que ver hasta otro lado, tenemos que depender totalmente de Dios, porque es el único que nos puede ayudar a pasar cada aflicción de la vida. Así que me siento contenta, agradecida, porque sé que ya estoy en el lugar correcto, adorando y temiendo al Dios perfecto. Santo, santo, siempre santo es Dios. Gracias, hermano. Amén. Muchas gracias por tus palabras. Muchísimas Gracias. gracias. Bien. Bueno, voy a seguir. Voy a silenciar ahí. Voy a seguir leyendo. Muchas gracias. Dice, en las Gracias. escrituras encontramos la santidad de Dios es tanto preeminente como trascendente. Es preeminente en el sentido de que no hay otro atributo divino que con tanta frecuencia sea declarado y explicado en las escrituras. Es trascendente en el sentido de que simplemente no hay ninguna comparación entre la santidad de Dios y la de cualquier otro ser o cosa. La santidad de Dios es preeminente, latín prae, ante más eminere, que es proyectar.
Es imposible entender el carácter de Dios desconectado de su santidad. Sobre todas las cosas, Dios es santo. ¿Cómo se demuestra esta verdad en Isaías 6.3 y Apocalipsis 4.8? Estos pasajes, amadas hermanas, son increíbles y maravillosos. Más que nada este de Isaías, que bueno, justamente hay un solo versículo, no me di cuenta de ponerlo todo. Tenía ganas, pasa que se alargaba mucho la clase, pero tenía ganas de poner todo explicado porque es increíble. Léanlo en sus casas, se los recomiendo. Isaías 6 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Las voy a contextualizar un poco. Esto es cuando Dios llama a Isaías para que trabaje como profeta. ¿Qué sucedía en ese tiempo? Había estado el rey Usías. Fue uno de los reyes que hizo las cosas bien, durante casi toda su vida hizo todo bien, y Dios lo bendijo un montón, tuvo casi 50 años más o menos, estuvo reinando, Dios lo ayudó en todo, ganó todo, pero lamentablemente él se enalteció, y bueno, obviamente se olvidó de lo que Dios había mandado, quiso entrar al tabernáculo, adentro donde entraban los sacerdotes, y ofrecer él un sacrificio. O sea, él perdió totalmente la razón, quizás por su orgullo. Entonces, bueno, él queda leproso, y bueno, obviamente que fue un dolor muy grande para la nación lo que pasó con él, porque queda leproso porque él resistió a todos los sacerdotes que no lo dejaban entrar. Sin embargo, bueno, Dios le da lepra y bueno, él queda viviendo en una casa apartada y bueno, al tiempo después muere. Pero fue un rey muy querido, entonces como que todo el mundo, ¿no? En ese momento todos los israelitas estaban muy doloridos, se había ido un gran rey. Para ellos era un gran rey porque Dios le había dado muchas batallas, obviamente que no fue como David, pero sí había ganado mucho, había dado mucha prosperidad al reino, y de repente, después termina muriendo, y es como que estaban desmoralizados. Entonces, cuando Dios le da, en ese momento, Dios le da a Isaías esta visión. Me gusta, lo que yo les explico, esto lo he leído de Sproul, me encanta, tienen que leer el libro de Santidad de Dios porque está buenísimo. Y bueno, Sproul te lo explica tan bien, cuando Dios va, o sea, cuando él va al templo, y bueno, él tiene esa visión, como Dios lo llama, es algo grandioso, y dice que ve, o sea, él quizás estaba mal por el rey que había perdido, pero de repente Dios se muestra. Sí, ya cuando termine seguís vos, Judith. De repente Dios se muestra en su esplendor, se muestra Dios mismo, se muestra Cristo en su esplendor, y lo pueden ver. A ver si tengo una Biblia para que se lo lean. Se lo voy a leer para que vean que es grandioso. Entonces Isaías termina viendo la gloria de Dios, y es algo que lamentablemente muchas veces leemos la Biblia apuradas o no le damos el entendimiento. Pero cuando leemos algún libro de algún teólogo o algo que nos ayuda a abrir un poco más, a entenderlo mejor, es algo que nos abre el entendimiento y nos hace glorificar a Dios. Miren lo que dice en Isaías 6. Si quieren buscarlo en sus Biblias, también lo pueden buscar. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y bueno, ahí Sproul te explica, viste, que las faldas que usan los reyes, que son todo, bueno, y es como que Dios le da la visión de un rey mayor, un rey grande, el verdadero rey. Dice, sus faldas llenaban el templo, dice, un trono alto y sublime. Dice en el versículo 2, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros,
con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, que es lo que hemos leído, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esto es una visión impresionante de la santidad de Dios. Por eso, bueno, este pasaje es de los principales respecto del tema. Dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y acá explica él cómo es que la naturaleza, o sea, todo lo creado, por más que no tenga vida en sí, se estremeció ante lo que es la gloria de Dios. Dice, entonces dije, ¡ay de mí! Porque soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es impresionante y es grandioso. Es grandioso esta visión que Dios le da de mostrarse y de obviamente que después lo limpia para que él no muera. Pero, ay de mí. Muchas veces uno dice, ay, yo quisiera ver a Dios, quisiera abrazarlo. Nosotros tendemos a romantizarlo. Y la verdad que Dios es algo grande y sublime, alto y sublime, que merece toda la reverencia, merece que nos arrodillemos y le roguemos al Señor misericordia y que lo glorifiquemos, porque somos creados para su gloria. Eso es lo que realmente merece y lo que nos lleva el estudio de Él. Su santidad nos lleva a glorificarlo, así como estaban estos serafines que se tapaban con dos alas, tapaban los ojos, con 2 volaban y tapaban también sus pies. Entonces, un temor, estos serafines que fueron creados para estar al lado de Dios, dándole la gloria, santo, santo, santo. Ellos estaban ahí, se tapaban los ojos. Lo que debe haber sido ver la gloria de Dios. Y que un día, cuando estemos en cuerpos glorificados, vamos a poder estar con Él. Qué maravilloso. Bien, Judith, querías decir. Precisamente de esto, ¿no? Es una visión aterradora, de verdad es aterrador, porque Isaías pensó que iba a morir de tan terrible que vio la visión de lo que era Dios y nada más dice que vio sus faldas que llenaban el templo y que los ángeles flamígeros, yo estaba el otro día leyendo que eran los serafines, no eran los ángeles de flama, de llama de fuego, terrible, dice que se cubrían, aún ellos se cubrían para no mirar el rostro de Dios y llamarlo santo, santo, santo. Y dice, él dijo, pues ya estoy muerto, no voy a vivir para contar esto. Y dice que el ángel se la acercó y con una brasa que había tomado del altar le dijo, no vas a morir, pero has sido limpio. O sea, Dios lo limpió en ese momento porque él quizá estaba muy triste por la muerte del rey y se dio cuenta que ningún rey terrenal era comparable siquiera la mayor gloria a lo que él estaba viendo en ese momento. Era un consuelo también para Isaías saber que aún en medio de la pena por haber perdido a su rey, estaba el Rey de Reyes. Dios, muchas gracias. Qué lindo porque este estudio se hace entre todas. Entre todas vamos a ir compartiendo. Bueno, dice, la santidad de Dios no se puede separar de Dios mismo, porque es su esencia. En los 2 pasajes citados vemos cómo su creación, que se encuentra en el trono de Dios, proclama santo, 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 la identidad de nuestro gran Dios. Esta santidad lleva a su creación a adorarlo, glorificarlo y a temerlo. Se tapaban los ojos y los pies. Bien, ahí Silvia mandó un mensaje, lo vamos a leer. Ay de mí, que soy de labios inmundos, que ha visto la gloria de Dios. Amén, amén. Eso es lo que produce el ver a Dios, o sea, eso es lo que produce la santidad de Dios. Nada de que uno dice, yo voy a ir a abrazarlo,
produce temor. También da otro ejemplo Sproul con cuando se estaban por ahogar, dice, estaban en el mar de Galilea, en el Jordán, y dice que se estaba por hundir la barca. Entonces Jesús dormía como si nada. Y dice que cuando lo llaman, él reprende y todo se calla. Y ellos, en vez de decirle, gloria a Jesús, nos salvaste la vida, en vez de agradecerle, dice que ellos temieron, tuvieron miedo, temblor, porque sus ojos fueron abiertos y pudieron ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que produce que Dios nos dé gracia de vivir de esta forma, dándonos cuenta, porque nuestro Dios es omnipresente, Él está en todos lados, en todo lugar. Entonces, que podamos vivir de esa forma. Me imagino el miedo de ver que hasta el mar le obedecía, y sí, debe haber sido impresionante. Pero que podamos vivir con este santo temor todos los días de nuestra vida, porque estamos ante la presencia de Dios, estamos ante la presencia de Él continuamente. Si nosotros pudiéramos entender esto, viviríamos de otra forma, viviríamos glorificándolo, quizás no quejándonos por los problemas que nos pasan, no pensando mal del otro hermano o de la otra persona que nos hizo un daño, o esto o el otro. Viviríamos de otra forma, viviríamos para glorificarlo. Que Dios nos dé gracia de poder vivir así, de poder vivir en su santo temor, porque dice, el temor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que Dios nos dé gracia, que podamos entender el temor de Dios y su santidad, porque la santidad de Dios es grandiosa y Él es un atributo comunicable. Él nos los comunica a nosotros. Dice, en la literatura hebrea, la repetición se emplea para dar énfasis a lo que se está diciendo. El hecho de que la santidad de Dios sea declarada 3 veces, llamado trisagio, del latín tardío trisagion, y del griego bizantino, bueno, yo no entiendo eso, 3 veces, dice, y santo, denota que Dios es absoluta e infinitamente santo. Ningún otro atributo divino es proclamado con mayor énfasis. Nunca leeremos en las Escrituras que Dios es amor, 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 o misericordioso, misericordioso, misericordioso. Pero sí leemos que Él es santo, santo, santo. La santidad es el fundamento de todo lo que Dios es y hace. Y hay un atributo de Dios que simplemente no podemos sobreenfatizar, es su santidad. Estamos estudiando un atributo maravilloso. Es como el carácter de todo, o sea, es como que reúne a todo, porque de ahí sale todo. Es grandioso que Dios nos dé sabiduría para poder entender un poco más de esto. Dice, la santidad de Dios se manifiesta en sus obras. Respecto de esto, acá habla, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces Arthur Pink habla explicando este tema. Toda la tierra está llena de su gloria. Y bueno, también lo he visto en otros libros, pero puse la de Arthur Pink, que dice que la más me gustó más. La santidad de Dios se manifiesta en sus obras. Nada que no sea excelente puede proceder de Él. La santidad es regla de todas sus acciones. En el principio declaró todo lo que había hecho, bueno en gran manera, Génesis 1:31, lo cual no hubiera podido hacer si hubiera habido algo imperfecto o impuro. Al hombre lo hizo recto, a imagen y semejanza de su Creador. Los ángeles que cayeron fueron creados santos, ya que según leemos, dejaron su habitación. Judas 6. De Satanás está escrito, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Arthur Pink. Bien, la santidad de Dios, había otro comentario que explicaba que la gloria de Dios la podemos ver también a través de su naturaleza, o sea,
eh, la naturaleza, las cosas grandes, maravillosas que vemos, ahí podemos ver la gloria de Dios. Por ejemplo, si nosotros estudiamos ahora el cuerpo humano, cómo funciona cada célula, cada cosa, y decimos, wow, bueno, ahí está la gloria de Dios, de cómo Dios ha mostrado su creación a través de su creación. Y así podemos llevarlo a todos lados. Dice, la santidad de Dios es trascendente, de latín trans, a través o más allá. Más scandere ascender. La santidad de Dios sobrepasa infinitamente la de todos los demás. No hay santo como el Señor. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Aquí el canto, acá se lo voy a contextualizar un poco. El canto de los israelitas contrasta la autoridad del faraón con el dominio y el poder de Dios. La santidad de Dios ocurre en un contexto relacionado a su majestad. Miren, acá este cántico lo hace el pueblo de Israel cuando sale ya después, cuando sale de la persecución, de todo, y alaban a Dios, dicen, ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? Miren, amadas hermanas, esta expresión tan grande que ellos dan, ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Qué felicidad que tenían ellos y cómo engrandecen a Dios porque vieron con sus ojos las hazañas de Dios. Pero qué triste es ver que no pasó nada de tiempo para que ellos se olvidaran y se quejaran del Dios que los había sacado de la tierra, que comían y carne y comían. Que Dios nos dé gracia de no ser como ellos, de esa adoración quizás falsa, de emocional, que nos llena de gozo y estamos glorificando al Señor y después nos olvidamos de Dios, del verdadero Dios. Que Dios nos ayude. Dice 1 Samuel 2:2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. La santidad divina trasciende al ser humano. No podemos ser santos como Él es. El único santo y verdadero es Dios. Keila Melina. Job 15:15. He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Esto no significa que no hay pecado o corrupción en el cielo, sino que comunica dos grandes verdades. Una, ni aun los cielos mismos o aquellos que habitan allí son santos como el Señor. Dos, la santidad, solo la santidad de Dios es intrínseca o inherente. Inherente significa dentro, esencial, perteneciente a su naturaleza. O sea, que nosotros podemos tener santidad, pero no ser santo como es Dios. O sea, por más que su creación fue hermosa, pero nunca va a poder ser como es Dios, porque es inherente, es solo de Dios. Dice, la santidad no es meramente algo de Dios, que Dios decide ser o hacer, sino que es esencial a quien Él es, y es santo. Él es santo. En cambio, todos los demás seres y cosas, incluso el cielo y sus santos ángeles, derivamos de su santidad, de la santidad de Dios. Ellos no son santos en sí mismos, sino que su santidad fluye de Dios hacia ellos como un don o gracia. Si Dios se aparta de ellos y les retirara su gracia, caerían de su santo estado a un estado de pecado y corrupción. Bueno, yo leo hasta acá y después si hay alguna hermana que me ayude con la parte 3. Dice Isaías 40:25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿Cómo puede el hombre insistir en querer hacer una imagen de Dios?
Ya lo leo. ¿Por qué tiene que rehusar querer ver a Dios, tenerlo tangible, cuando Dios mismo ha prohibido que le hagan imagen alguna? No sé si lo habrán visto con el tema de los católicos, dice. Dice, muchas veces nos indignamos porque hace esta gente, ¿qué hace esta gente, no? Pero pensemos un poco, porque muchas veces nos indignamos de los católicos que andan con su virgencita, que la llevan y todas las cosas que hacen. Y decimos, pero ¿cómo no se van a dar cuenta? O cuando hacen imágenes o mm, toda esa idolatría. Necesitan ver para creer, ellos necesitan una estampita para estar tranquilos que alguien los guarda. Entonces muchas veces como que nos indignamos de esto, decimos, pero que no tiene sentido. Pero miren a más hermanas. Pensemos un poco. Nosotras, para creer que Dios está a nuestro lado, muchas veces necesitamos una muestra de Él. Quizás estamos en momentos tristes, en momentos difíciles, y muchas veces necesitamos una muestra de Él. Es como que nos falta un poquito para creer algo. Es como que a veces nos cuesta. Dice, para creer en sus promesas necesitamos que Dios nos conteste algo. O algo necesitamos para poder descansar en Él. No siempre, ¿no? Pero hay momentos en nuestra vida en los que estamos ahí con ciertas dudas. Dice, o algo que nos ayude a confiar en Él. Dice, Dios es Dios y está con nosotros y en nosotros. Y no necesitamos más que eso para creer, como lo ha dejado escrito sería en su palabra. O sea, Dios ya, Él ha dicho que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, que no nos va a abandonar. Dios nos ha prometido. Sus promesas son fieles y verdaderas porque Él es fiel. Y sin embargo, cuando llega la aflicción, cuando llegan los momentos difíciles, empezamos nos cuesta creer. Nos cuesta, es como que necesitamos ver una mano de Dios como algo tangible, como que necesitamos ver una respuesta. Y a veces nuestra fe termina decayendo. Que Dios nos ayude. Dice, pero nuestra fe es débil y necesitamos decir continuamente, ayuda a nuestra incredulidad. Que Dios nos ayude porque tenemos incredulidad en nuestro corazón muchas veces. Entonces pidámosle al Señor esto, ayuda a nuestra incredulidad. Que podamos confiar en Él ciegamente. No seamos como Tomás, que necesitó meter el dedo para poder creer, sino creamos verdaderamente a nuestro Dios, que es único y verdadero. ¿Alguna quiere seguir leyendo? Perdón, hermano. Sí. La santidad de Dios no significa solamente que Él es único entre toda su creación, sino también que Él está separado de todo lo que es pecaminoso. Dios no puede pecar, ni puede complacerse en el pecado. Tampoco puede tener compañerismo con éste. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que Dios pueda ser tentado o que su naturaleza se contamine. Él siempre permanece como es, santo e incorruptible. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? El Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Dios aborrece al pecado y al pecador. Dios no habita con ellos. La palabra habita traduce el vocablo hebreo gur, que literalmente significa residir. Dios no tiene nada que ver con el mal o la maldad. Él no tiene comunión con lo que es moralmente impuro. Job 34:10. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí es revelada la intolerancia de Dios hacia el pecado, puesto que Dios es santo y recto o justo. Los pecados no pasados siempre conducirán a la separación entre Dios y el pecador. Es por esta razón que Dios envió a su único Hijo para pagar nuestra deuda de pecado, a fin de que Él pueda tener comunión sin ruptura con nosotros por medio de la fe. Romanos 5:1. Nuestra falta de confesión y arrepentimiento a ciertos pecados que tenemos muchas veces es impedimento a que Dios actúe en nuestras vidas. Lloramos a Dios cada día por nuestra necesidad, pero no estamos dispuestos verdaderamente a limpiar todo aquello que estorbe nuestra comunión con Dios y nuestros hermanos. El pecado es impedimento a recibir la respuesta de Dios. Muchas cosas tenemos en la Biblia, muchos casos, tenemos en la Biblia que habla que había un arrepentimiento sincero. Empieza y luego Dios abrazaba luego Dios obraba, en el pueblo de Israel. La idea de la santidad es tan central a la enseñanza bíblica que se dice de Dios que santo es su nombre. Lucas 1:49. Su nombre es santo porque Él es santo. Él no siempre es tratado con reverencia santa. Su nombre es pisoteado con la suciedad de este mundo. Se usa como una palabra para maldecir y una plataforma para la obscenidad. El poco respeto que este mundo tiene por Dios es vívidamente evidenciado por la manera en que el mundo usa su nombre. No hay honra, no hay reverencia ni hay asombro delante de Él. Si yo le preguntara a un grupo de cristianos cuál es la principal prioridad de su iglesia, sé que tendría una amplia variedad de respuestas. Algunos me dirían evangelismo, otros acción social y otros nutrición espiritual. Pero aún estoy esperando a alguien hablar de cuáles fueron las prioridades de Jesús. Archie Sproul. Este es un comentario de Sproul que me pareció importante, por eso lo subí. No se le da lugar al Dios Santo. Bien, avísame si te cansas. Habacuc 1:13a. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Esta es nuestra respuesta cuando vemos injusticia y que parezca que nada sucede, como si Dios no lo viera, aunque sabemos que nada se le escapa a Dios. Sin embargo, debemos entender que Dios es justo y que nadie escapará de su justicia. Y si pedimos nosotros justicia, pues nosotros mismos deberíamos ser descalificados, pues todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Perdón, hermana, es que se me fue el texto. No tengas problema, yo sigo leyendo. Muchas gracias, Judith. Dice, Sí, hermana. dice, no porque lo merezcamos. Si hay algo que tenemos es por gracia de Dios. Bien. Dice Santiago 1:13. Bueno, respecto de esto, en Eclesiastés creo que habla, Salomón explica de que muchas veces vemos la injusticia, que a los malos le va bien y a uno que trata de hacer las cosas bien capaz que no les va bien, entonces, pero esto todo se va a ver cuando al final de la carrera, ahí cada uno va a ir al lugar que tiene que ir, porque recuerden, amadas hermanas, que no vivimos para nosotros, no vivimos para vivir bien en este mundo. Si Dios nos quiere dar algo lindo, lo disfrutamos, pero nosotros no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Entonces, cuando llegue el final de nuestra carrera y nos encontremos con Dios, ahí va a ser nuestro descanso. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado,
Creo que el Salmo 87 habla muy bien sobre la prosperidad del impío. Ajá. Sí, no sé si será ese, pero sí, también está en un salmo. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Muchas veces algunos le quieren echar la culpa a Dios, le echan la culpa al diablo, le echan la culpa a cualquiera. Sin embargo, no quieren aceptar su propia naturaleza pecaminosa. Dice, decir que Dios no puede ser tentado no significa solamente que Dios tiene la fortaleza moral para resistir toda tentación para hacer el mal, sino más bien que cuando el mal se presenta ante Dios, Él no tiene nada que resistir. Como Dios es inherente y absolutamente santo, toda maldad es una abominación para Él. Y no le atrae de ninguna manera. Él no es atraído por el mal, ni tiene necesidad alguna de resistirlo, porque Él lo aborrece de los pies a la cabeza. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No importa cuánto observe uno la persona o la palabra o las obras de Dios, incluso bajo la norma más estricta de santidad y rectitud o justicia, no se hallará ni siquiera el más mínimo defecto. Él habita en luz inaccesible, donde no hay ni la más mínima mancha o sombra de pecado. Dice 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo es la buena noticia a nuestras tinieblas, a nuestro pecado. En Él hay salvación, solo en Él. Keila Melina. Dice, la santidad de Dios no significa solamente que Él es único entre toda su creación y que está separado de todo lo que contradice su naturaleza. Dice, por ejemplo, el pecado. Sino también que Él no puede complacerse en el pecado. Dios no es neutral ni apático con relación al mal, más bien Él es abominación. Una cosa asquerosa que le provoca odio y repugnancia. Eso significaría abominación. Es algo asqueroso, repugnante para Dios. Dice para Él, Dios odia todo lo malo con una pasión santa. ¿Qué enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Recordemos que este es el estado de toda persona sin Cristo. El estado de nosotros antes de conocerlo a Él. Éramos abominables, sin embargo en su gracia nos eligió y nos redimió. La palabra abominación en este pasaje traduce del vocablo hebreo toeva, el cual se refiere a algo o a alguien que es repugnante, ofensivo, asqueroso, repulsivo u obsceno. En Salmos 88:8 esta palabra es traducida como objeto de repugnancia. Salmo 5 del 4 al 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dicho popular, el dicho popular, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, de Mahatma Gandhi, dice, debe ser interpretado a la luz del Salmo 5:5. Dios no solamente aborrece al pecado, también su aborrecimiento se manifiesta contra quienes lo practican. ¿Cómo se puede reconciliar esta verdad con otros textos de la Escritura que hablan del amor de Dios por los pecadores? Aunque la ira de Dios es revelada contra el pecado, Él ha demostrado su amor al haber enviado a su Hijo a morir por las mismas personas que solo merecen juicio. Y ahí estamos nosotros también.
Somos las personas que merecemos juicio. Hay un amor de Dios hacia todos los hombres que es genuino, y este amor se manifiesta de innumerables maneras. No obstante, Dios es santo, y su ira, santo y justo desagrado, dice, será manifestada al final hacia todos los que rechacen la salvación por medio del sacrificio propiciatorio de Cristo. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. La palabra abominación, que se traduce el vocablo hebreo toeva, como sucede en Deuteronomio 25:16, anteriormente en el inciso A. Bien, y ahora ahí termina la clase. He agregado algo más de Arthur Pink que me pareció muy bueno. La verdad que me encantó. Voy a leerlo y ya terminaríamos. Dice, Dios odia todo pecado porque Él es santo. Él ama todo lo que es conforme a sus leyes y aborrece todo lo que es contrario a las mismas. Su palabra lo expresa claramente. El perverso es abominado de Jehová. Proverbios 3:32. Y otra vez, abominación son a Jehová todos los pensamientos del malo. Proverbios 15:26. De ellos se desprende que Él necesariamente ha de castigar el pecado. El pecado no puede escapar a su castigo, porque Dios lo aborrece. Dios a menudo a los pecadores ha perdonado a menudo a los pecadores, pero jamás perdona el pecado. El pecador solo puede ser perdonado a causa de que otro ha llevado su castigo, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. A causa de un pecado, Dios desterró a nuestros primeros padres en Edén. Por un pecado, toda la descendencia de Cam cayó bajo maldición y que todavía perdura. Moisés fue excluido de Canaán a causa de un pecado. Y por un pecado el criado de Eliseo fue castigado con lepra. Y Ananías y Zafira fueron separados de la tierra de los vivientes. La idea humana del pecado está prácticamente limitada a lo que el mundo llama crimen, algo gravísimo. Lo que no llega a tal gravedad, el hombre lo llama defectos, equivocaciones, enfermedad, etc. Incluso cuando se reconoce la existencia del pecado, se buscan excusas y atenuantes. Pero la palabra de Dios dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 5:5. Dios está irado todos los días contra el impío, pero los hombres se niegan a creer en este Dios y rechinan sus dientes cuando se le habla fielmente de cómo odia al pecado, porque Dios es santo. Es completamente imposible que acepte a las criaturas sobre la base de sus propias obras. ¿Pueden las tinieblas habitar con la luz? ¿Puede el inmaculado deleitarse con los trapos de inmundicia? Isaías 64:6. Lo mejor que el hombre pecador puede presentar está contaminado, pero bendito sea su nombre, porque lo que de su santidad exigió, lo proveyó su gracia en Cristo Jesús. Señor nuestro, cada pobre pecador que se haya refugiado en Él es acepto en el amado. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Arthur Pink. Hermoso, porque nosotros somos abominables ante Él, porque somos pecadores. Pero Dios, en su misericordia, todo lo que exige su santidad, que no acepta ni un pecado, su santidad no acepta nada. O sea que nosotros somos aborrecibles, pero Él puso a Cristo, que Él sí cumplía con toda su santidad, para que Él pudiera
hacernos a nosotros aceptos en el amado. Es maravilloso esto, es maravilloso, amadas hermanas. Nuestra santidad nunca va a llegar a la perfección que Él quiere, pero por medio de Cristo vamos a ser vistos por medio de Él y de su obra, de cumplir esa ley, esa justicia perfecta, y por medio de Él nosotros adquirimos esa gracia. Así que hemos terminado con el estudio. Espero que les haya sido de bendición. No sé si quieren decir algo. Amada, sí, me encantó la clase. Muchas gracias, muy linda la clase, muy bien preparada. Y bueno, nos queda de reflexión el seguir tratando de agradar al Señor, pero sabemos que la obra la hizo Cristo por nosotros, pero sí tratar en lo posible, pues a mi modo de pensar y como lo dice el Señor en su palabra, Él nos demanda que nos vamos perfeccionando para poder también agradarlo, no por ganar la salvación, porque eso la dio Jesucristo, pero sí porque tenemos que tratar de agradarlo, aunque nunca cumplamos pues completamente lo que Él nos demanda, sí tratar en lo posible, porque Dios aborrece el pecado. Hermosa. Amén, muy agradecida, amada, preciosa la enseñanza, aunque haya llegado un poquito tarde, pero está precioso, que qué lindo que delante de los ojos del Señor no hay ninguno justo, pero Él enviando a su Hijo, único Hijo, para que en Él pudiéramos tener la salvación y poder reconciliarnos. Amén, amén. Así es. ¿Alguna quiere cerrar con una oración? Señor de los cielos, Rey del universo, Santo, Altísimo y Sublime Rey, ¿cómo agradecer, Señor, toda su gracia y su misericordia? Porque siendo ciertamente aborrecibles delante de sus ojos, Señor, a causa de nuestra horrenda maldad, usted proveyó a través de Cristo, Señor, todo lo necesario para que podamos ser perdonados, Señor. Eso impacta mi corazón, porque me doy cuenta cuán terrible es nuestro pecado delante de su santidad y de su pureza, Señor. Ni siquiera idea tenemos de cuánto le hemos ofendido. Pero, Señor, usted proveyó a Cristo para perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque solamente en el amado le podemos ser aceptos. Porque todo nuestro contaminado ser, Señor, no podía hacer nada. Si usted quisiera en este momento, Señor, estaríamos muertos para siempre. Pero usted proveyó a Cristo, Señor. Gracias, porque Él es santo, agradable, el Cordero perfecto, puro y sin ninguna mancha, Señor, cuya sangre nos limpió de todos nuestros pecados para hacerle acepto. Señor, que cada uno de nosotros, Señor, valore exactamente el sacrificio de Cristo para hacernos santos. Jamás podemos alcanzar la santidad perfecta de usted, Señor. Pero en Cristo, Señor, hemos de verle, porque también Él nos hace santos. Su santa palabra dice que sin santidad nadie le verá, Señor. Y es verdad, porque solamente los limpios de corazón y los de puros pensamientos le miran, Señor. Por favor, Señor, ayúdenos a ser limpios, a ser puros y santos, Señor. Apartarnos todos los días, Señor, de nuestra maldad. Que ciertamente el pecado está en nosotros, pero que hasta donde no sea posible, Señor, nosotros lo miremos como usted lo mira, como algo abominable, como algo despreciable, como algo que no puede ser tolerado de ningún modo, Señor. Gracias por esta clase, Señor. Gracias por mis queridas hermanas, Señor. Gracias por todas las cosas buenas y por las cosas que a nuestra torcida idea, Señor, las vemos como malas, pero que todas sobren para el bien de nosotros, Señor. Bendito sea su santo nombre, porque todo, Señor, está dentro de sus manos y en su control, Señor. Santo y sublime es su nombre, y nosotros no tenemos, Señor, palabras para decirle todo lo que le agradecemos, lo que ha hecho por nosotros. Gracias, Señor,
Continúe bendiciendo a mi querida hermana Keila, Señor, a mis demás hermanitas también, mujeres valientes y esforzadas, Señor, que todos los días, Señor, nos enfrentamos a diferentes situaciones, pero usted está en control, Señor, que nos abracemos a usted, que nos aferremos a usted y que pase lo que pase, nada será en contra nuestra, porque hemos edificado nuestra casa sobre la roca que es Cristo. Muchas gracias, Señor. Continúe ayudándonos en nuestra incredulidad y en nuestra poca fe, Señor, porque somos tan imperfectos y tan finitos que no vemos más allá. Pero si usted nos ayuda, Señor, iremos de gloria en gloria hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Muchas gracias le doy, pues, en el nombre santo y puro del Cordero sin mancha, Cristo Jesús. Amén. Ay, amén. Qué oración tan bella. Gracias, de verdad le quería decir, perdón que la interrumpe, hermana Keila, hermanita Judith. Qué hermosa oración, me hizo llorar. Dios la bendiga, me encantó su oración. Hermosa. Dios la bendiga, hermana. A todas las bendiga mucho el Señor y gracias, hermana Keila. Qué clase tan hermosa. Muchas gracias. Dios las bendiga. Gracias, hermanas. Gracias por Dios es el único que pone en nosotros el querer como el hacer.